hacer funciones, la función éster, ¿no? Ya. Una función éster, chicos, una función éster es lo que pasaba en inorgánica cuando juntabas un hidróxido con un ácido. Acá también vas a juntar algo parecido, pero el hidróxido se le va a llamar alcohol. Bueno, no es que se le llame alcohol, sino que en vez de un hidróxido vamos a tener un alcohol. Y en vez del ácido, bueno, en vez del ácido oxaácido, el ácido, digamos, hidrácido, vamos a tener el ácido orgánico. ¿Y cuál es el ácido orgánico? El ácido carboxílico. ¿Ya? El ácido carboxílico. Y te va a dar una sal, pero a esa sal se le va a llamar éster. Y agua. Eso sí es igual a la parte inorgánica. Ya se va a dar esa sal, pero sería Ay, permíteme, quiero ver sus comentarios, ahora sí. Ya. Entonces, eso sería la función éster, ¿no? Por acá yo tengo el ácido, que tú sabes que esta R es la cadena carbonada. Tengo el alcohol. Como notas acá, acá están sus grupos funcionales, el COSH y el OH. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver, permíteme. No, ahora sí. Del COSH, de esto, o sea, de este ácido, voy a sacar, digamos, este OH. Y del OH voy a sacar el H. Y estos dos, OH y H, me va a formar el agua. Esto es solamente mero formalismo, no necesitas hacer eso. Porque ustedes les van a preguntar nomenclatura, la verdad. Solamente es para que lo entiendan. Y al final, el CO y el O va a formar la función principal del éster, ¿no? ¿Ya? Esta es la función principal del éster, el CO. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de éster sería por acá. Como notas, acá está el grupo funcional, ¿no? Acá está el grupo funcional. ¿Ya? Ahí está el grupo funcional. No sé si tienen alguna pregunta allí. ¿No? Ya, entonces sigo. La parte, se dice esto, ¿ya? Se dice que la parte que viene del ácido, ¿ya? Se le cambia el ico por el ato, y eso te trae recuerdos, ¿no? Ico-ato, ¿ya? Y la parte del alcohol, o sea, el metil, el metanol, se le da la terminación hilo. La verdad es que yo no suelo hacer mucho eso porque suele confundir, porque a veces el alumno no sabe ni de dónde rayos, o sea, ni siquiera sabe de dónde rayos vino. O sea, es muy complicado de repente a veces ver, ya es muy complicado a veces el hecho de ver cuál es la parte del ácido, cuál es la parte del hilo, perdón, del alcohol, y eso no lo veo tan conveniente. Entonces, por eso es que yo les digo, acuérdate acá, ato hilos. Éster ato hilos. Éster ato hilos. Así literal, éster ato hilos. Porque en la función éster, el primero, o sea, el que va acompañado a la parte del carbono, ojo, de este carbono, o sea, tú ves acá la parte del CO, ¿no? Este O. La parte que viene ya del carbono, de este carbono, que viene de esta función, para acá, ese va a ir primero. Ya acá un carbono, dos carbonos, et. Como hay puros simples, etan. ¿Ya? Y como esto es éster, etanoato. De, y viene la otra parte, metilo. La terminación hilo.
Ya, entonces ahí la nomenclatura no se hace tan complicado. Por eso le dije no es tan pesado. Solamente es cuestión de entenderlo nada más. No sé si hay alguna pregunta allí. Esa es la nomenclatura actual, la de Yupa. Pero tú sabes que había una común, ¿te acuerdas? En la común, nada más a esta parte se le coloca acetato de etilo. Ahí es diferente. Ya, pero en esta preguntan más sobre esto. No sé si hay alguna pregunta ahí, chicos. ¿No? Ya, sigo. La función éster, a veces en teoría te suelen preguntar ciertas cosas. ¿Qué cosas? Dime, Ilem. Al proceso se le llama esterificación. Ya, esterificación. O sea, el proceso de obtener un éster se le llama esterificación. Me refiero a esto, ¿no? Al juntar un ácido, al hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol, el proceso se le llama esterificación. Y bueno, se utiliza catalizadores como ácidos o se aplica calor. Y el proceso es reversible. Eso quiere decir que también a partir del éster puedo obtener el respectivo ácido y el alcohol. Muchos de los ésteres tienen este olor agradable. Es más, el champú a perfume, el champú a perfume, a piñita, a fresita, eso es producto del éster. Ya, los ésteres tienen un olor y sabor también característico. Por eso es que se utilizan en esencias. Eso es importante en teoría. Y los ésteres formados a partir de la reacción entre un ácido graso, que es entre el carbono 12 a carbono 22, y la glicerina, que ustedes por biología lo saben, esta es la glicerina o glicerol, que es digamos, es un triol, porque tiene 3 alcoholes, va a formar, digamos, los jabones, ¿ya? Los triglicéridos en este caso, los triglicéridos, ¿sí? Creo que en biología esto lo han visto lo que son los triglicéridos, ¿me parece o estoy mal? Ya no ven eso. Un triglicérido es producto de esto, ¿no? Del ácido y del glicerol. Solamente acuérdate del ácido y glicerol. Ácido y glicerol. No te aprendas del ácido esteárico, nada que ver. ¿Cómo sale un triglicérido? Ya esos triglicéridos que ustedes tienen o que nosotros tenemos, ya sale del un ácido graso y del glicerol. Y la saponificación, el jabón, y ahora sí ya hablamos del jabón, ya es la grasa, ya bueno, en este caso es la formación de jabón, pero en este caso va a reaccionar, la grasa va a reaccionar con, esto sí es un hidróxido, ya, esto sí es un hidróxido. ¿Sí? Un hidróxido, y esto es inorgánico, ¿ah? Recuerda que el hidróxido es inorgánico. Entonces la grasa es producto perdón, el jabón es producto de la grasa y el hidróxido, ¿no? De repente ustedes en el colegio han hecho jabones. Ya, esos jabones o los jabones que ustedes usan, ya es producto de eso. Es más, ustedes pueden hacer jabón en casa. ¿Ya? Listo. ¿Que sí? ¿No te salió? Pero sigue intentando. Es divertido. Pueden hacerlo de la grasa del pollo, por cierto. Bueno, aunque de repente faltarían ciertas cosas, ¿no? Listo, chicos. Eso es lo que respecta a, lo que respecta a esto. No está complicado como les dije. Ya, y ahora vamos a hacer la clase del día de hoy. Que la verdad es que de repente ustedes saben algo por geografía. Recursos naturales. Tú te estarás preguntando, ¿y qué rayos
tiene que ver los recursos naturales y química, ¿no? Porque eso es más geografía. Maybe, que se... Ah, ya. ¿Quién será? ¿Su profesor o profesora les dice eso? Ya, a ver. Te debes estar preguntando para qué rayos química utilizo o hace esto de los recursos naturales. Vamos a ver por qué. Para hacerles recordar, porque eso ya lo de ustedes dominan ampliamente, ya ampliamente lo que son recursos naturales, sabemos que los renovables, los no renovables y los parcialmente renovables, aunque de repente difiera un poquito con lo que dice su profesor o profesora, no sé quién les enseña, pero de repente difiere un poquito, ¿no? De repente ahí su clasificación es de renovables y no renovables, y eso de parcialmente renovables ni siquiera lo tiene en cuenta. Ya, pero nosotros lo clasificamos más que nada en el caso de el aire y el agua fresca, porque sí podría pasar por un proceso de purificación. Entonces, de alguna u otra manera podría ser renovable, ¿no? Profe, ¿el aire se puede gastar? No, no es que se pueda gastar, no hablo, por alguna vez me pasó eso, ¿no? Profe, pero ¿por qué dice recurso y por qué habla de renovable? O sea, ¿es posible que el aire se gaste? Me preguntó así el sujeto, porque era sujeto. Y no, no pienses de esa manera, ¿ya? ¿Por qué? Lo que sucede es que el aire, no es que se gaste, pero sí el aire puede llegar a un grado de contaminación tal que hasta respirar sería, creo que es menos dañino fumarse un cigarrillo diario, ¿ya? Porque hay zonas actualmente en el mundo donde el aire está súper contaminado. Pekín, por ejemplo, está súper contaminado y respirar ahí el aire es literal dañar tus pulmones. ¿Ya? Por eso es que incluso tú ves fotografías de gente que va con el tapabocas desde mucho antes de la pandemia. Ellos ya de por sí tenían ese problema. India también es otro país que tiene este problema. Entonces, el aire sí podría ser un recurso que podría tener esa complicación. ¿Ya? Listo. Ahora, con respecto a los recursos naturales, son todas las materias de la naturaleza que los seres pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades. Educación, cultura, recreación, todos los recursos. Ahora, estos recursos básicamente nosotros nos vamos a abocar a lo que es el petróleo, el gas y el carbón y los minerales de por sí. ¿Y por qué los minerales? Y ahí entra lo que es química, ¿no? Por ejemplo, geografía lo que te dice es dónde tú sacas, ¿no? ¿Dónde están los yacimientos? ¿Por qué se forman? Pero la química te da la plata. ¿Cómo así? Porque la química te dice cómo extraer esos minerales y cómo obtener. Porque sin la química tú no podrías tener la cadena de oro, digamos, tu laptop, porque todo eso lo hacemos acá. O sea, todo el proceso de conversión se hace acá. Por eso es que nosotros vemos esta parte. Y tan importante como saber dónde está y cómo se obtiene y cómo se forma, puede ser que también sea tan importante o de repente más, dependiendo desde dónde lo veas, el cómo se extrae y todo eso. Para ello vamos a recordar ciertos minerales que vamos a utilizar. La hematita, por ejemplo, nosotros lo sacamos para obtener hierro. La blendoesfalerita para obtener, bueno, zinc. El cuarzo se utiliza mucho por el silicio, la galena por el plomo y el azufre, y la calcolpirita por el cobre. Ya, la calcopirita por el cobre. Entonces, estos minerales usualmente los encontramos así. De repente ya tu profesor o profesora lo ha dicho. Entonces, y de hecho, cuando nosotros lo extraemos así, pues no nos sirve. Literal, ¿ah? No nos sirve. Porque mientras no pasen por un proceso de purificación, esto no lo podemos aprovechar, no es aprovechar. Para ello tenemos esta clasificación. Espérense un ratito. Esta no tiene... Un ratito, un ratito. O sea que esta no tiene movimiento. Como a veces yo tengo dos diapos.
Un ratito, espérenme. Entonces, acá estás. Y decía yo, qué raro, porque no tiene movimiento. Es lo mismo, sino que... Listo. Entonces acá estábamos viendo esto, ¿no? La clasificación de los minerales. Los minerales pueden ser clasificados como metálicos o no metálicos. Ya, metálicos o no metálicos. Los metálicos son aquellos que se va a obtener metales propiamente dichos, por ejemplo el zinc o el plomo, ¿no? Y un no metálico que usualmente tienes que recordar es el cuarzo, ¿no? Donde se obtiene el silicio. Ahora, ¿cómo se explota o cómo se extraen los minerales? Nosotros sabemos que hay dos tipos de formas, digamos, de extraer esos minerales. Puede ser a tajo abierto o subterráneo. Tajo abierto es lo que de repente ustedes han visto en Cerro de Pasco. Ustedes saben que existe Google Earth Pro. ¿Alguien sabe lo que es eso? Ya, cuando termine la clase, y si ustedes tienen el Google Earth Pro, busquen Cerro de Pasco. Busquen Cerro de Pasco y vas a irte, pero un huecazo, ya, un huecazo. Literal, ¿ah? Un súper hueco. ¿Por qué? Porque Cerro de Pasco, mucha de la zona donde se extrae esos minerales es a tajo abierto. Es a tajo abierto, ¿ya? Es un mega hueco, ¿ah? Porque te contaré que las maquinarias, por ejemplo, de una sola maquinaria para poder extraer la llanta, ¿no? Es todo el piso, mira, desde el piso hasta tu techo, ya, ese es el tamaño de la llantita nada más, ¿ah? La llantita. Suele ser tajo abierto porque acá el mineral sí se encuentra no tan diseminado, ya no tan diseminado. Pero los subterráneos es de repente cuando ustedes han visto quizás por ahí algunas cuevas, ¿no? Quizás en alguna película o algo, y han visto por ahí algunas cuevas con rieles, camioncitos y así, dentro de la tierra. Esto es subterráneo. Y eso de repente sucede cuando el mineral está un poquito más diseminado, ¿ya? Más junto. Ya más puedes, digamos, obtener el mineral hasta en bloques, ya hasta en mayor cantidad de bloques. Esa es la diferencia de cómo hacer esto de acá, este tipo de extracción, ya sea subterráneo o ya sea a tajo abierto. Mientras más diseminado esté, mientras más diseminado esté, más tiene que ser el hueco. Ahora, no es que tú hagas el hueco por si acaso, lo hacen por zonas, lo hacen, digamos, por plataformas, le dicen. Ya, lo hacen por plataformas. Van cavando eh, plataforma por plataforma y así poquito a poquito van trabajando, van encontrando más el mineral. Ahora, dentro del mineral, en el argot se encuentran dos palabras, la mena y la ganga. La mena es el mineral propiamente dicho, ¿ya? Y es el que se desea extraer. Pero a veces dentro de la mena, se va a obtener, o sea, dentro de la mena, se va a obtener la ganga. ¿Qué es la ganga? La parte que no se utiliza del mineral. Por eso, de ahí a veces yo les digo esa frase, ¿no? ¿Nunca has escuchado esa frase que dice, ese precio está una ganga, o me costó una ganga? En alusión a que el precio es casi nada, ¿no? Casi regalado. ¿Por qué? Porque el término ganga significa que no tiene valor.
un valor propiamente, un valor sustancial. Entonces, la palabra ganga también se utiliza acá, ¿ya? En sí, todo el mineral valioso, con la ganga vamos a obtener, ¿qué cosa? La beta. Nosotros extraemos la beta, ¿no? Pero sabemos que dentro de la beta está el mineral valioso y la ganga. Nuestra misión es tratar de sacar esta ganga, o sea, tratar de expulsarla, ¿para qué? Para quedarnos con el mineral valioso. ¿Ya? ¿Qué dice? Sí, sí, probablemente. Todavía se utiliza por ahí en algunos, yo he visto en internet que utilizan el precio. Esta es una ganga, precio una ganga. Sí he escuchado todavía el término. ¿Ya? Ahora, para ello vamos a explicar digamos, cómo se hace el proceso de todos estos minerales. Bueno, no de todos, de los más importantes. Para empezar, el hierro. ¿Ya? El hierro. ¿Cuál es el mineral del cual se obtiene la mayor cantidad de este mineral? De la hematita. No es que la hematita, su fórmula química sea Fe2 o 3, ¿ah? No es eso. Lo que sucede, ya, lo que sucede es que de la hematita, como lo viste por acá, de la hematita, ya, hay un gran porcentaje que tiene este compuesto. En realidad esta es una mezcla heterogénea donde está este compuesto. Y este compuesto tiene que extraerse para finalmente tener hierro puro. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se obtiene? Se hace arder coque. Coque es una forma de carbón, ¿ya? Es una forma de carbón. Se oxida, o sea, se realiza este proceso en presencia de oxígeno y forma monóxido de carbono. Por eso es que esta industria es muy dañina para el ambiente, por cierto, ¿ya? De paso vamos viendo un poquito lo que vamos a ver la próxima semana, para ya ahorrarnos un poco de tiempo. Esto de acá se obtiene porque este de acá es un precursor para poder tratar el óxido férrico, ¿sí? Este es un precursor. El monóxido de carbono es un precursor para poder trabajar acá con el monóxido este. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Esto es contaminante? De hecho que sí. De hecho que sí, esto es súper contaminante. Y como tú habrás escuchado nuestras clases de química, todo proceso no es 100% eficiente. Todo proceso no es 100% eficiente. Entonces, este proceso tampoco no lo es. Y es por eso que en estas metalurgias de hierro, ¿ya? En estas metalurgias de hierro, suele haber mucha emanación de monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono trae perjuicio, mucho perjuicio, bastante perjuicio. Ya, por eso es que las personas que trabajan directamente en esta metalurgia tienen que estar muy bien protegidos porque inhalar monóxido de carbono puede ser letal, como ya lo veremos la próxima semana. Pero bueno, se obtiene este monóxido de carbono y que va a actuar con la hematita, con el óxido de hierro. Finalmente se va a obtener esto de acá. El hierro, que es lo que yo quería, es esto lo que yo deseaba, hierro puro, y CO2, que usualmente tiene acá unas chimeneas, y bueno, se va al ambiente. A menos que, dependiendo también de la industria, ¿no? A menos que tenga algún otro método para poder captar ese dióxido de carbono y evitar que esto se vaya al ambiente. Pero de esos hay pocos, la verdad. Suelen hacerse estos métodos, o suele hacerse todo este procesamiento, todo este proceso en altos hornos. En estos hornos que alcanzan temperaturas muy grandes, por ejemplo, tiene que sobrepasar los 1000 °C porque tiene que, digamos, estos metales tienen que fundirse. Y ustedes saben que los metales o los compuestos iónicos necesitan altas temperaturas para poder fundirse. Por eso es que llega a altas temperaturas y de a pocos, ¿no? Por acá se introduce el mineral, la piedra caliza, que es digamos,
es una forma para evitar que haya mayor contaminación, y el coque, ¿ya? Y por acá pues sale la escoria. La escoria es lo que no sirve. Bueno, la escoria es todo lo que no, por eso es que también utilizan esa palabra, ¿no? Eres una escoria, ya sabes por qué te dicen eso. Espero no sea así, ¿ya? Y por otro lado también sale el hierro, ¿no? El hierro fundido. Ya todo esto se produce en altos hornos que, como ustedes saben, en los hornos, pues emanan este CO2, ¿no? Y por eso es muy contaminante. Yo te recomendaría, a ver, yo te recomendaría esto, ¿no? ¿Qué es lo importante de aprender de esta parte? ¿De dónde se obtiene el mineral? Que de repente ya de geografía ya lo saben. Y los procesos, ya el proceso. ¿De dónde se obtiene el monóxido? Ya, quizás no hacer la reacción, pero sí entender cuáles son los procesos, ¿no? El coque reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono y luego esto reacciona con el óxido y bueno, se obtiene finalmente hierro. Ya, hierro líquido. Ahora, hay otro por acá, el cobre. Ya, el cobre. ¿Cómo o qué sucede con el cobre? El cobre, chicos, el cobre, ya, está mejor. El cobre se saca de la calcopirita. Sí les comenté, me parece. Acá está. ¿Cuál es la calcopirita? Acá está. Ya, la calcopirita. Parece bonita, ¿no? Parece medio doradita. Ya, listo. El cobre se saca de la calcopirita y sufre estos procesos. Ups, sufre estos procesos. Anótalos. Ya, tostación, separación de impurezas, formación del óxido cuproso y su posterior oxigenación a 1000 grados Celsius y refinación electrolítica del cobre. Te voy a pasar a explicar cada uno. ¿Ya está? ¿Ya lo tienes? ¿Ya está? Dime, Juan. No, 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 solamente copia el proceso. Esto de que está de negrito. Eso sí tienen que saber. Lamentablemente. ¿Ya está? ¿Me avisas? Me avisan, niños, me avisan, por favor. Solamente lo que está en negrita, porque después también te va a salir para tu examen. Ya, te voy a explicar entonces cada uno, ¿ya? Ya está, me dices, ¿no? Ok, ok. Yo solamente lo escucho de los cobradores. Ya, queda, viaja. Ya, listo, sigamos. En el caso del cobre, primero, ya, si bien es cierto, escúchame ya, si bien es cierto, la mayor parte proviene del cobre de la calcopirita, pero por ahí podrías escuchar que hay otros minerales, como por ejemplo la calcosita o la cuprita, ¿ya? También de ahí se obtiene, pero mayormente de la calcopirita. Y el proceso pasa primero por la tostación.
Realmente cuando tú tienes la calcopirita, lo primero que tienes que hacer es chancarlo, ya chancarlo. Casi todos los procesos tienes que chancarlo, hacer partículas más pequeñas. Y en el proceso de tostación sirve para descomponer el mineral y transformarlo a óxidos. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, en este compuesto tienes hierro y azufre, lo cual me molesta, me estorba. ¿Ya? Entonces la tostación sirve para transformarlo a óxidos, eso podrías anotar. Básicamente es para formar óxido, ¿ya? Y de acá vas a poder obtener el óxido de hierro, ¿ya? El óxido de azufre y bueno, acá el sulfato de cobre. Pero este sulfato de cobre ya es mejor, es más tratable. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Luego, ¿qué se hace? Se va a separar el hierro, ¿ya? Se va a separar el hierro a través de formación de escorias y cuarzo, bueno, escorias y cuarzo. Por eso es que acá dice la calcina, ya, la calcina, que es esto, se mezcla con el sílice, ya, y caliza, ¿sí? Se mezcla con el sílice y la caliza para formar la escoria, que sirve para separar el óxido de hierro y el sulfato de cobre. Porque la verdad es que estos dos, el hierro y el cobre, son aprovechables, ¿no? Por eso es que necesito separarlos, ¿sí? Entonces, por eso es que acá dice se separa las impurezas a través de formación de escorias. ¿Con quién? Con calcita. A esto se le llama calcita o calcina. Ya, calcina y cuarzo. ¿Alguna pregunta allí? ¿O de nuevo? No, ya. Sigo. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? Ese cobre, ese cobre se va a tratar de fundir o se va a tratar de obtener cobre fundido. Solamente cobre. O sea, de acá se va a extraer solamente el cobre. Por eso era la intención de oxidarlo, ¿no? De acá tostarlo, aunque el proceso se llama tostación, ¿no? ¿Ya? Porque así es más fácil, realmente es más fácil de poder, digamos, de obtener el cobre, ¿no? En presencia de oxígeno, esto de acá, el azufre y el oxígeno van a formar el SO2 y por acá el cobre, pues se va a tener acá en estado fundido. Ahora, acá hay un problema. Tanto acá como acá, el SO2 son gases. Y estos también, usualmente estos tienen altas chimeneas. No sé si alguna vez has visto esas fábricas donde, si es posible una metalurgia, se caracterizan porque tienen altas chimeneas bien altas. ¿Ya? Y por acá pues sale todos los gases, ¿no? Los gases de producto de todo este proceso. ¿Ya? Y esos gases, por ejemplo, el SO2 es un grave problema, porque el SO2, como lo vamos a ver la próxima semana, va a seguir oxidándose en presencia del oxígeno y vamos a tener SO3. Y el SO3, cuando se combina con el agua, como ustedes espero lo hayan aprendido, ya esto va a formar ¿qué cosa? Un ácido. ¿Y qué tipo de ácido va a formar? El ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, junto con el agua, porque también va a seguir, en el caso de que haya lluvias, por ejemplo, que va a formar la famosa lluvia ácida. Y esto es contaminante. ¿Ya? Y de por sí el SO2 también ya es contaminante. El SO3 también, los SOx, como vamos a ver la próxima semana, de por sí tienen perjuicio también para las personas. ¿Ya? Entonces, por acá tienes este problema. Pero, ¿qué pasa con el cobre? ¿Qué es lo que yo necesito? El cobre, la verdad es que no sale puro. No. ¿Por qué, profe, no sale puro? Lo que sucede es que el cobre, cuando hay presencia de oxígeno y no se puede evitar eso, ya, suele formarse en la parte superior del cobre,
suele formarse pequeños restos de óxido, pequeños, ¿ah? De óxido, u otras impurezas, ¿no? Dependiendo también de qué tan eficiente ha sido el proceso. Entonces, estas impurezas no sirven porque tú sabes que el cobre se utiliza para realizar, digamos, circuitos eléctricos y todo lo demás. Si el cobre tuviera estos óxidos, la verdad es que no sería factible digamos, el paso de la corriente eléctrica. Por eso es que se tiene que refinar. Y ese proceso de refinación ya es por electrólisis. Sí, la electrólisis, ese tema que ustedes alguna vez vieron, ya donde nosotros teníamos un cátodo por acá, ánodo por acá, y por acá teníamos el metal, y por acá cargábamos positivo, negativo, y de repente por acá se obtenía el cobre, ya, ese método es el que vamos a utilizar acá. ¿Ya? He allí la razón de que digamos, esta rama de la química, la metalurgia, si es que ustedes por ahí han investigado, es rentable, bastante rentable. ¿Ya? Es bastante rentable. ¿Ya? Estoy hablando de muy buen sueldo, de incluso más de los 8.000 soles mensuales. Y eso, estoy siendo bastante baja con eso. Ahora, ¿por qué razón? Porque todo este proceso tú dirás, bueno, qué chévere, pero hablar de química, tienes que dominar en esta parte de química, ¿ya? Y hacer todo este proceso porque como verás, tienes muchas cosas a considerar acá. Los gases que se van a ir, cuánto de pureza necesitas y todo este proceso, ya como tú verás, ¿no? Viene acá la mena, la trituradora, como te dije, esto se chanca, pasa acá con el agua, acá se va a moler, luego acá va a pasar, se va a tener el concentrado, incluso muchas veces también va a haber un proceso de recirculación, ya acá se va a realizar el proceso, digamos, de formación de los óxidos. Por acá va a haber los gases excedentes, sobre todo el SO2, que van a ser contaminantes. Y este proceso va a seguir por acá para, digamos, tener algunos productos. ¿Qué productos químicos o cuáles se refiere? Basta que acá yo te he puesto el resumen de todo, pero muchas veces también acá, en algunos casos, dependiendo del metal, le pasan por un proceso de decapación, el decapado, que es más que nada también evitar esta formación de óxidos, ¿no? Entonces, dependiendo del metal y dependiendo del proceso, podría ser que pase por algunos procesos como el decapado, por eso es que acá coloco productos químicos en general. En el decapado, por ejemplo, se utiliza ácido sulfúrico y finalmente tenemos acá parte del cobre, ¿no? Pero este cobre no es 100% puro y nosotros necesitamos cobre 100% puro. Y esto ya es, digamos, pasa por el proceso de refinación electrolítica. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso del cobre. El proceso del oro es un poquito más sencillo. Poquito nada más sencillo. Tanto el oro, como decís, es un proceso más sencillo. En el del cine es muy parecido en cuanto a la tostación, ¿no? La tostación. Que ya sabes qué cosa es la tostación, es la formación de qué? De óxidos, ¿no? La formación de óxidos para luego poder separarlos, ¿ya? Para luego pasar por el proceso de separación. Óxidos o sulfuros, ¿ya? Ahora, luego viene la lixiviación, ya viene la lixiviación. La lixiviación, ya, se utiliza el ácido sulfúrico, que es transformar el metal valioso desde la fase sólida a la fase acuosa. Ya, desde la fase sólida a la fase acuosa. Ya, acá utilizan la fase acuosa porque este ácido sulfúrico va a estar en solución acuosa. ¿Ya? Entonces, con este proceso voy a realizar este cambio, ¿no? En este caso, el sulfato, voy a obtener el sulfato de zinc. Y acá viene lo curioso. ¿Por qué, profe, acá necesito pasar por este proceso? O sea, ¿por qué me conviene realizar eso? ¿No me convendría mejor utilizar reacciones en las que, como acá, ¿no? Las reacciones como en esta, en la que de pronto con el oxígeno o con otro elemento me pueda dar el cobre puro de una buena vez?
¿por qué acá no sucede eso? Ah, ya, lo que pasa es la química del zinc. Y también por otra cosa, este sulfato de zinc, cuando pasa por electrólisis, ¿ya? El sulfato se suele separar en un electrodo, ¿ya? Mejor dicho, prácticamente no hace nada en la electrólisis, no pasa nada, no reacciona, no hace nada, por eso es que queda ahí. Y en un electrodo se suele contener agua. No sé si ustedes recuerdan que había, cuando hacíamos electrólisis, espero recuerden, cuando nosotros hacíamos electrólisis, decíamos que cuando el estado de oxidación del azufre o de cualquier elemento sea mayor, este de acá no reaccionaba, ¿ya? O sea, no se iba directamente a un electrodo, sino el que reaccionaba era el agua y se producía oxígeno o hidrógeno. No sé si recuerdan eso o ya se olvidaron de eso, ¿ya? En todo caso, les hago recordar, cuando el elemento acá, el del medio, está actuando con el máximo estado de oxidación, este sulfato no reacciona. Por eso es que me conviene tener este compuesto. Y el que sí reacciona es el zinc. Entonces, la electrólisis nuevamente es un método que se utiliza para poder refinar. Como muchos de estos procesos van a terminar acabando con la electrólisis. ¿Ya? Muchos de esos procesos van a terminar con la electrólisis o refinamiento. Y para poder obtener finalmente el zinc, ¿no? El zinc puro. En el caso del oro, ahí sí acuérdate estos dos procesos, la cianuración, ¿ya? Y la reducción. La cianuración, como observarás acá, ¿ya? A ver, primero, ¿ya? Primero me olvidé de un punto. Usualmente el oro se encuentra en pepitas, ¿no? En estado nativo se encuentra en pepitas, puede ser en las arenas de algunos ríos o en forma de filones, se les dice. Filones en algunas rocas, ¿ya? Filones se refiere como que así, pequeñas tengo una roca y unas rayitas así, ¿no? ¿Ya? Filón, ¿ya? Entonces, bueno, se obtiene o se saca se saca o se obtienen las pepitas en estado nativo y se procede a extraer, ¿no? Primero se va a formar amalgamas. ¿Qué cosa es una amalgama o por qué se forman las amalgamas? El oro se hace reaccionar con el mercurio. Y el mercurio tiene una capacidad de atracción al oro, pero única, única. Ya lo atrae al oro, pero increíblemente. ¿Sí? Entonces, y bueno, obviamente mercurio líquido, ¿no? Y después, por destilación, se separa el oro, ¿no? O sea, por ejemplo, de las pepitas de oro, obviamente tienen algunos residuos de rocas o algo así, y estas se suelen combinar con el mercurio. Y luego para separar el mercurio del oro, ¿qué se hace? Se empieza a destilar, se pasa por un proceso de destilación. ¿Y para qué? Para poder obtener el oro. El problema de esto, te voy adelantando, es que el mercurio, para poder hacer todo este proceso se necesita grandes cantidades de agua. Y esto, por ejemplo, se obtiene en los ríos. Por eso es que la minería ilegal es muy, pero muy perjudicial para los ríos. Porque este mercurio a pesar de que bueno, en la minería ilegal, perdón, no se hace este proceso de destilación, ¿no? De frente, nada más se lava y se coloca todo este desecho en el agua. ¿Ya? Lo ideal sería pasar por este proceso y hacer todo digamos, una recirculación de mercurio, que no sucede en la minería ilegal, por obvias razones. Ahora, pero también hay otra forma de poder, digamos, tratar al oro. Cuando el oro ya se suele separar por una solución diluida de cianuro de sodio o cianuro de potasio. En este caso yo he colocado cianuro de potasio. Un cianuro al fin y al cabo, por eso le dicen cianuración. En solución acuosa y bueno, en suficiente cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para poder obtener, digamos, este compuesto, el cianuro de oro. Que realmente lo podrías ver un poco complicado, ¿no? Dirías, ¿por qué tendría que obtener esto? Qué difícil. No, ni creas, ¿ah? Porque, ¿qué es lo que sucede? Este compuesto puede ser, digamos, tratado con el zinc y el zinc tiene esa capacidad de
desplazar al oro y finalmente tener el oro puro, ya obtener el oro puro. Entonces pasa por estos procesos el caso de la metalurgia del oro, ¿ya? Alguna vez preguntaron si esto era procesos redox o no, en examen de admisión, preguntaron si eran procesos de redox o no. Y, y sí, definitivamente son procesos redox, ¿ya? O sea que cambian su estado de oxidación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Me están escuchando, no? Sí, ¿no? ¿Ya están volando? Ah, ya. No, a ver, pequeños, por si acaso, no se preocupen tanto por el proceso de electrólisis. O sea, ustedes no les van a preguntar y cómo es el proceso ni nada por el estilo. Lo que sí tienen que recordar es que sí, en estos procesos es muy utilizado la electrólisis. Lo que sucede es que este proceso es algo así, ¿no? Por acá tienes ese sulfato de zinc, acá tienes los dos electrodos y acá esto se separa, ¿no? Se disocia en zinc y se disocia en SO4. El zinc se va a un electrodo, pero el SO4 no se va, no se puede oxidar. Él no se oxida. Y el que se oxida es el agua. Y acá se va a obtener, digamos, la oxidación del agua, ¿no? Ya, eso es lo que les decía. Ahora, lo malo de acá es que me va a sobrar sulfato de zinc, bueno, este sulfato. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suele colocar a veces hidróxidos, sobre todo hidróxidos para que con esto de acá reaccionen, porque esto es un problema. Todo el exceso, ¿dónde se iría? Es un problema también de contaminación. Entonces, todo eso se trata de, digamos, tratar con algún otro método, por ejemplo, de colocar hidróxidos, ¿no? Para evitar, digamos, el problema de contaminación. Pero esos son detalles que de repente a ti no te van a interesar mucho. Ya en sí tienes que recordar que la electrólisis es un proceso de purificación que se hace por corriente eléctrica, ya para poder obtener una mayor pureza. En el caso de la cianuración, la cianuración es cuando el oro nativo, ya al oro, se le agrega cianuro, ya sea de potasio o de sodio. Bueno, en suficiente cantidad de agua con oxígeno para poder tener este complejo. Esto se le llama un complejo. Ahora, ¿por qué este complejo? Porque este complejo se suele, cuando este complejo reacciona con el zinc puede lograr el desplazamiento del oro. Ya suele ser, digamos, esto de acá, para él es más atractivo el zinc, lo que hace es desplazar al oro, obteniéndose finalmente el oro puro. ¿Ya? Bueno, podría obtenerse incluso oro más puro, pero ya sería por electrólisis, ¿no? Aunque no es tan necesario en ese caso. ¿Ya? Eso es la cianuración. Básicamente la cianuración, chicos, es con cualquier cianuro, ya sea de potasio o de sodio, que son los que más utilizamos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? No, ya, sigo. Ahora, eso sí de pronto saben, ¿no? ¿De dónde obtenemos, uy, sí me escuchan, ¿no? ¿De dónde tenemos digamos, estos metales? ¿De qué compañías mineras? Y esto sí lo saben por geografía, ¿no? Yanacocha, Antamina, Due Rancho, Udán, Volcán, Cajamarquilla. Y se obtienen estos respectivos minerales. No está de más decir que muchas veces estas empresas solamente se encargan de extraer, ya se encargan de extraer. O sea, solamente extraen el mineral, ¿no?
El tratamiento, o sea, todos estos tratamientos muchas veces son hechos por otras empresas, a veces por las mismas, ¿ya? Y y la electrólisis incluso, el refinamiento, también son hechos por otras empresas. Ya no significa por si acaso que todos estos procesos van a ser hechos por estas compañías, ¿no? Muchas veces sí, pero no es un requisito indispensable. Ya entonces, por acá, de estas compañías y de estos departamentos, pues se va a obtener, o de estas localidades se van a obtener estos minerales. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta aquí? Por si acaso, si te preguntan de la plata, es muy parecido al oro, ¿ah? Muy parecido al oro. Igual, el mismo proceso, cianuración y reducción. Ya, cianuración y reducción. Ya, por si acaso. Ya no creo, pero ya, el mismo proceso. Ah, ¿de qué mineral viene la plata? Viene de la argentita. Ese es uno. Y el otro, siempre me olvido su nombre. Espérame, déjame escribirlo. Pues a veces me acuerdo más escribiendo. Cerargita. Sí, cerargita es. Cerargita. No, cerargirita. Cerargirita. Así es. Ya saben por qué me olvido su nombre. Cerargirita. Sí, bueno, siempre me acuerdo cerargirita. Me acuerdo de la pirita. Ujú. Cerargirita. La cerargirita y la argentita. ¿Ya? De esos provienen la plata. ¿Alguna pregunta más? Cerargirita y argentita. No. Ya. Listo. Sigo. Am, Esto ya también lo hice. Ahora vamos a hablar del carbón. El carbón, chicos, a ver, es una roca sedimentaria. ¿Han hecho qué cosa es una roca? ¿Saben lo que es una roca sedimentaria? Sino para obviar esto. Porque sé que algunas cosas lo hacen en geografía. Y no quiero, digamos, aburrirlos con detalles que ustedes ya saben. ¿Saben lo que es una roca sedimentaria? ¿Han hecho eso en geografía o no? Creo que no, ¿no? Que si no alguien dijera así. Ok. No, no es un hueco. Una roca sedimentaria se produce por eso, ¿no? Bueno, inicialmente tenemos eh, plantas, animales o qué sé yo, y poquito a poquito, digamos, ya poquito a poquito, se han formado capas, ¿no? Capas, digamos, a lo largo de toda la era bueno, todo el tiempo, toda la era toda la historia del planeta Tierra, ¿no? Se han ido formando capas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, animalitos mueren, plantitas mueren, llega una capa, a veces polvo en aire, polvo por el aire, etcétera, ¿no? Derrumbes, qué sé yo. Entonces, esto de acá, de repente la plantita que murió acá o el animalito que murió por acá, se va sedimentando. Entonces se va sedimentando, se va, digamos, acoplando y de acá va pasando una serie de procesos químicos en los que se descompone, bueno, se pudre, se descompone y finalmente se va a obtener rocas, literal, ¿ah? Rocas. Yo tengo rocas así sedimentarias, antiguas. Si tú te vas de repente algún día a Ica, Ica es conocido por el Ico. ¿Por qué más? ¿Por qué más es conocido Ica? El pisco, no me acuerdo del pisco. Ya es la huacachina, y otros juegos, ¿no? Pero no sé si ustedes saben que hay un desierto en Ica, y en Ica pues se puede obtener estas rocas sedimentarias. Incluso se puede obtener conchas o, digamos, animalitos de hace millones, ¿no? De hace años de años. ¿Ya? Y ahí, a la vista y paciencia, cualquiera lo puede agarrar. Incluso podrías hasta sacar o ver esqueletos de algunos
algunos cetáceos, algunos animalitos acuáticos. Interesantón. Literal, ¿ah? Literal, yo lo he visto, yo tengo por ahí mis muestras. Pero bueno, y así se va formando, digamos, la roca sedimentaria. De esa roca sedimentaria, bueno, las plantitas y los animalitos, no está de más decir que están hechos de carbón. Entonces, ese carbón es aprovechado. Mientras más años pase, va a ser sometido a mayor cantidad de calor por la diferencia, bueno, por los constantes cambios de temperatura y mayor presión. Y por lo tanto, el proceso me va a dar mayor cantidad de carbón, ¿sí? O un mayor porcentaje de carbón, ¿sí? Ese porcentaje de carbón o digamos, el tiempo transcurrido y al ser sometido a más presión, a más calor, me va a dar diferentes tipos de carbón. ¿Qué tipos de carbón tendré? La turba, la lignita, entre otros, que alguna vez lo vimos en química. La antracita también, por ahí, ¿sí? Pero esto, como te comenté, son obtenidos tras un periodo bastante largo, ¿ya? Y hablamos de a veces de millones de años, ¿ya? Entonces, este depósito de vegetales, plantas o animales me va a producir a la larga carbón. Ese carbón, ya, ese carbón, ¿sí? Tiene este proceso, el proceso de carbonificación, que es una formación, es un proceso geológico que se ha necesitado muchos años, ¿sí? Y bueno, tenemos carbones jóvenes o carbonos ya viejos, ¿no? Los carbonos jóvenes son aquellos que de repente su proceso no ha sido de tanto cantidad de años, ahora cuando digo tanta cantidad de años, me refiero a comparación de la antracita, por ejemplo, que sí ha sufrido mayor cantidad de años. Por ejemplo, la turba o el lignito entre 30 a 50 millones de años. ¿Cierto? Imagínate, la antracita ha pasado por 300 millones de años a más. Entonces su proceso obviamente ha sido mucho mayor. Y como su proceso ha sido mucho mayor, entonces es más probable que su porcentaje de pureza de carbono sea mayor. Eso quiere decir que a más años, más pureza de carbono. La antracita tiene un alto porcentaje de carbono, a comparación de la turba, el lignito o la uva. Dependiendo digamos, del porcentaje de carbono, me va a servir. Por ejemplo, la antracita, como tiene un alto porcentaje de carbono, me sirve de forma industrial, para realizar procesos industriales, ¿no? Donde sí necesito de repente una alta concentración de carbono para que mi proceso sea mejor. La hulla no es tanto para procesos industriales, pero sí puede ser utilizado para procesos, digamos, ya de menos rango, por ejemplo, doméstico o algo así, combustión, digamos, cocinas domésticas. Lignito, sí, no, lignito, si tú lo quemas, te sacas un olor, pero horrible. Ese olor es poco recomendable. Pero la turba. La turba, por ejemplo, se utiliza más para abono, ¿ya? Entonces, por ahí tienes el carbón. No sé si hay alguna pregunta aquí. ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Oye, ¿me estaban escuchando? Sí, ¿no? A ver, ya murieron, creo, ¿no? Ya, a ver, voy a seguir. El petróleo. El petróleo, a ver. El petróleo es un líquido viscoso, color café oscuro, y es una mezcla de muchos compuestos orgánicos, ¿ah? Alcanos, aromáticos, también tiene algunos compuestos azufrados, nitrogenados, y también es conocido como el oro negro, ¿no? Es conocido como el oro negro debido a que, ¿sabes qué? Ah, no, ustedes saben mejor que yo eso, ¿no?
Ustedes saben mejor que yo que en ciertos lugares la extracción de petróleo pues ha hecho que las personas las cuales son dueños de esto de acá, de estas empresas, pues son multimillonarias, ¿no? Y siempre les he dicho, ¿no? Del petróleo nada se pierde, absolutamente nada. Todo sirve, todo, bueno, todo lo han hecho, le han dado un uso, ¿ya? A todo le han dado un uso. Pero vamos a ver qué usos tenemos ahí, ¿ya? Ahora, como te dije, el petróleo se extrae, ¿no? El petróleo se extrae y usualmente están, digamos, en rocas, perdón, en niveles o en capas muy bajas, de bastante edad, ¿no? Bajísimas, bajísimas, ¿sí? Y en este caso el petróleo ya se va a extraer o va a seguir este proceso, ¿no? Origen y exploración. ¿A qué se refiere con ese proceso? A ver, chicos, no porque a mí se me ocurra, voy a decir, ¿no? Bueno, en el patio de mi casa hay petróleo. Entonces, a partir de hoy voy a cavar todos los días y bueno, voy a sacar petróleo. No, no sucede así, ya, lamentablemente. Haces todo un estudio, eso se encargan los geólogos, ¿ya? Hacen todo un estudio que cuesta millones, por cierto, ¿ah? Millones, pero la inversión aún así que cueste millones, estas personas pues son capaces de realizar esta inversión para poder extraer, porque al final la ganancia es muchísimo más que la inversión. Y bueno, supongamos que ya, ¿no? En la exploración se descubre que sí, pues, ¿no? Sí hay petróleo, ¿no? Sí hay petróleo. Entonces, lo que se hace es procurar perforar. Se perfora todas estas capas de rocas. A veces se utiliza, por ejemplo, cuchillos, bueno, por decirlo de alguna manera, cuchillos de diamante, porque las rocas obviamente son muy duras, muy resistentes, muy tenaces, entonces se necesita de repente puntas digamos, de diamante que hagan posible que puedan romper estas rocas, ¿ya? Y bueno, maquinarias que muy gigantes para poder hacer toda esta extracción. Ahora, se perfora a esto se le llama pozo, ¿ya? Se perfora y se le llama a eso el pozo. Y bueno, sucede algo, que cuando se perfora un pozo, la presión hace que el crudo, o sea, al petróleo que está allí, ya se le llama crudo, fluya al exterior pero por medio de poros, ¿no? Y por eso es que se necesita realizar, digamos, una torre de extracción, ¿no? Una torre de extracción, se necesita hacer eso. Ahora, cuando va disminuyendo la presión interna, ¿ya? Lo malo es que el crudo deja de fluir. Y una vez más ahí entra esto de acá, ¿no? La extracción por medio de estas torres. O también digamos, se emplean bombas para poder inyectar agua y obligar al crudo a salir a la superficie, ¿no? ¿Por qué agua, profe? Porque recuerda que el petróleo es menos denso que el agua. Bien, hasta ahí te sirve la química, ¿no? Entonces echas agua y por densidad va a ir subiendo. Y bueno, y finalmente vas a extraer el petróleo. ¿Ya? Eso corresponde a la parte de la extracción. Ahora, luego vamos a tener el proceso de extracción y transporte, ¿ya? Eso ya puede depender de la misma empresa o de otras empresas, qué sé yo. Y finalmente vamos a pasar a la destilación fraccionada. ¿Para qué me sirve la destilación fraccionada? La destilación fraccionada, chicos, es un proceso, digamos, de refinación del petróleo. O sea, primero se refina el petróleo, ¿no? Se quita todas las impurezas indeseables como azufre, arena, arceras, arcillas, y luego se va a proceder, el petróleo en crudo, se procede, digamos, a colocar en una torre de destilación. Más o menos algo así, donde se va a proceder a realizar una destilación fraccionada dentro de esta torre, ¿no? El petróleo crudo va a ser calentado hasta 370 grados Celsius a más.
¿no? Se introduce a la torre luego, ¿ya? Y los componentes más volátiles van a ascender por esta torre, ¿no? Van a ir ascendiendo y se va a ir captando esos componentes, ¿ya? Dependiendo de, digamos, en qué me conviene, puedo hacer que por estos tubos haya, digamos, condensadores. Vuelvo a indicar por si acaso, ¿ya? Coloco el combustible, el petróleo en crudo, a grandes temperaturas, les dije 370, un poquito más, un poquito menos, grados Celsius más o menos, y todos los vapores, todo lo volátil va a ir subiendo, ¿no? Por obvias razones, ¿no? El gas es menos denso. Entonces, si me es conveniente, por acá voy a utilizar condensadores para poder pasarlo a estado líquido o de repente al estado sólido, ¿no? Aunque el estado sólido se encuentra acá. Pero bueno, acá sí voy a obtener estados líquidos, ¿no? En el caso del gas combustible, no es necesario porque me sirve como en estado gaseoso, pero también puedo tener componentes como el éter, la nafta, el queroseno, el diésel, los aceites lubricantes, eh, etcétera. Ya, entonces, todos estos son separados, ¿ya? Y se van recogiendo, ¿no? Se van recogiendo. Y los productos son estos, ¿no? Los productos son estos que a la larga tienes acá el cuadrito, ¿no? ¿Ya? Obviamente los carbonos, los productos de menos cantidad de carbono son los que tienen menor temperatura de ebullición. Creo que eso alguna vez lo decíamos, ¿no? Mientras menos masa molar, menor temperatura de ebullición. Por eso es que acá tenemos esto, ¿no? Entonces, por acá tenemos el gas licuado, gas natural, el éter de petróleo, la gasolina, el querosene, y acá el número de carbonos que está compuesto esto. Observa acá que la gasolina está o tiene eh, hidrocarburos desde 5 hasta 12 carbonos, por si acaso, ya ahí observa eso. La gasolina está entre 5 a 12 carbonos y acá tiene su uso. Ya, no sé si hay alguna pregunta allí. ¿Alguna pregunta allí? ¿No? Sigo entonces. A ver. Entonces, finalmente acá tenemos ya el petróleo y bueno, tenemos esta destilación que perdón, tenemos todos estos productos, hasta incluido el asfalto y otros residuos, ¿no? Que tienen, como te dije, uso hasta para hacer las pistas o el pavimento. Ahora, por ahí te pueden mencionar lo que es el craqueo. Es un proceso en el cual los hidrocarburos de elevado peso molecular se rompen dando origen a hidrocarburos más pequeños. ¿Ya? Es más, ese proceso se utiliza ¿para qué? Para obtener a la gasolina, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Vale? Entonces, si a ti te preguntan qué cosa es el craqueo, ya es un proceso que se usa para poder, ¿qué cosa? Para poder, digamos, romper los hidrocarburos de elevado peso molecular a más livianos o hidrocarburos más pequeños. Ese proceso se utiliza sobre todo con la gasolina. ¿Ya? La gasolina, de hecho, se obtiene del petróleo, ¿no? Por destilación fraccionada, como ya te había dicho. Y es útil ¿para qué? Para la utilización de los motores, ¿no? Los motores de combustión interna. Pero la gasolina recuerda que es un hidrocarburo de 5 a 12 carbonos, pero su calidad se supedita al número de octanos, ¿sí? El número de octanos. Es más, por esta razón yo voy a tener muchos tipos de gasolina. De repente por ahí has visto cuando vas a un grifo, de repente tu papá, cuando suele ir al grifo, dice, ¿no? Deme gasolina de 95, así nomás dicen, ¿no? 95, 98, ¿sí? ¿Cierto? Ya, ¿por qué suele pasar eso? Eso sucede porque la gasolina, ya, porque la gasolina se mide, como te comenté, por el octanaje, ya, por el octanaje. Ahora, ese octanaje, ¿cómo se va a medir?
Vamos a ver, ¿qué cosa es el octanaje? ¿Qué me dicen? Tin. Ah, ya, verdad, dicen por ahí. Vamos a ver esos tipos de gasolina. Tiene 95 octanos, por ahí te dice ya. La mayoría de vehículos tienen los de 95 octanos. Solo aquellos que tienen su vehículo así, ya no ya, ya. O sea, si por ahí escuchas a alguien, tiene de 98, fíjate el modelo del vehículo. Por ahí es porque es un vehículo de alta gama. Hay de 100 octanos, sí, son utilizados, bueno, para las lanchas e incluso en los aviones es utilizado el de 120 a 180 octanos. Entonces, el octanaje tiene que ver, ya tiene que ver. Pero vamos a explicar qué cosa es el octanaje. El número de octanos u octanaje es la escala que mide la capacidad antidetonante del combustible, como la gasolina, cuando se comprime dentro del cilindro o de un motor. Ya, te cuento, ya, con palabras simples, porque yo recuerdo que cuando veía esto y como no soy este, una conocedora de los motores de combustión y tuve que aprender por esta cosa, ya, alguna vez, te explico de manera sencilla. Todo motor, como ustedes saben en física, sí o no les ha dicho su profe, que todos los motores no tienen combustión o no son procesos eficientes, me parece, ¿no? Combustiones ineficientes. En este caso, el motor o la gasolina tiene esta capacidad antidetonante del combustible. Eso que cuando esta gasolina, mientras mayor sea su octanaje, va a hacer que en el momento que encienda, va a ser menos brusco, ya va a ser, digamos, menos brusco para el motor y por lo tanto le va a hacer menos daño, por decirlo de una manera sencilla. Ya, de repente por ahí me está escuchando tu papá, obviamente sus tecnicismos no los voy a hablar acá, pero esto de acá me serviría ¿para qué? Para que no sea tan brusco, digamos, el encendido del motor o el proceso de combustión. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ya si es que yo le coloco, qué pasa si es que yo le coloco porque hay de menos octanaje incluso? ¿Qué pasa si yo le coloco menos octanaje? Como sucedía hace años, ¿ya? El motor va a ser como que, va a ser forzado, por decirlo de alguna manera, a que haga ese proceso de encendido. Y con el tiempo sí se podría malograr, con el tiempo. No es que estás forzándolo al motor, es como que un encendido muy, muy brusco. Por eso es que la calidad del octanaje, la calidad de la gasolina, perdón, se mide por el octanaje. Porque al tener mayor octanaje, vas a tener menos complicaciones con tu motor. Entonces, se dice que es detonante cuando ocurre una combustión rápida, que es lo que ya te había explicado, ocasionando un exceso de ignición, ¿no? Repercutiendo en la pérdida de potencia o de daños al motor. Lo contrario es el antidetonante. Antes se solía colocar incluso de menos octanaje, como te digo. Creo que incluso hay en las gasolinerías, me parece que en algunos hay hasta de 80, no me acuerdo el octanaje ahorita, 80 y tantos, no recuerdo bien el valor, pero hay de menos. ¿Por qué? Porque se utilizaba ciertos aditivos para evitar, digamos, ese problema, que ya lo voy a comentar en un ratito. Pero bueno, ahora, ¿y qué es lo que tiene la gasolina para, digamos, evitar eso? ¿Qué es lo que tiene la gasolina eh, para hacer, digamos, ese efecto antidetonante? Ah, ya, es eso. La cantidad de isooctanos. ¿Ya? Por eso ahí viene el nombre octanaje. Este es un isoctano. Si te percatas, tiene 8 carbonos, ¿no? Por eso es un octano. Pero si tú haces digamos, su nombre, si tú sacas su nombre, como ya tú sabes, esto se le llamaría 2,2,4 trimetilpentano. Pero al fin y al cabo es un octano.
Cuando la gasolina tiene más cantidad de esto, cuando la gasolina tiene más cantidad de esto, entonces, de hecho, tiene mejor poder antidetonante y por lo tanto va a ser menos complicado para el motor. Mejor va a ser para el motor del vehículo. ¿Ya? Y cuando tiene este de acá, el N-heptano, ya, esto más bien le da mayor capacidad detonante. O sea, capacidad antidetonante es 0. No sé si me dejo entender. ¿Sí? O sea, esto va a hacer de pronto que la combustión sea más rápida. Por eso es que si yo tengo una gasolina de 95 octanos, será 95% de isoctano y 5% de N-heptano. De 98 será 98% de isoctano y 2% de N-heptano. ¿Ya? Entonces, mientras más octanaje, mayor será la calidad. ¿Por qué? Porque tiene básicamente a este isooctano. Ahora, yo te decía que había, digamos, ciertos aditivos que se le colocaba antes, ¿no? Ciertos aditivos que se le colocaba antes. Antes, por ejemplo, se le colocaba la gasolina, ya se le colocaba la gasolina, eh, tetrametilo de plomo. Tetrametilo de plomo, así se le llama. Tetrametilo de plomo. ¿Qué es el tetrametilo de plomo? Se le colocaba, se le decía TMP. TMP. Tetrametilo de plomo. El tetrametilo de plomo es un agente antidetonante. Y había otro, el tetraetilo de plomo también estaba. Ya, antes se utilizaban estos agentes antidetonantes, pero lo malo de esto es el plomo, y el plomo es dañino. El plomo es malísimo para el ser humano, por lo que se prohibió, porque generaba muchos problemas de contaminación. Y ahora se ha reemplazado, apúntalo, por el MTB, MTB, que suena medio raro, ¿no? Suena... mejor no digo. ¿Qué cosa es el MTB? Es el metiloterbutilo. Anótalo. Metiloterbutilo. Ya, metiloterbutilo. ¿Sí? Metiloterbutilo. El metiloterbutilo también es un antidetonante que se utiliza de repente en gasolinas de bajo octanaje. ¿Para qué? Para poder evitar digamos, este problema con el motor. ¿Ya? Sí. A ver. Voy a explicar eso. Antes se utilizaba el tetrametilo de plomo, pero este fue reemplazado por el metiloterbutilo. ¿Qué es esto? Metiloterbutilo. Éter. Metiloterbutilo éter. Metiloterbutilo éter. Así se le llama. Ya, metiloterbutilo éter. ¿Ya? ¿Lo anotaste? Listo. Entonces, con eso, bueno, tenemos supuestamente una mejor calidad de gasolina. Ay, caramba. Ah, acá está justo. Ahí lo voy a comentar nuevamente. Ahora, este de acá, por ejemplo, que tú ya has anotado, el MTBE, brinda un mejor rendimiento de energía y mejora la calidad ambiental, porque proporciona un mejor octanaje y mejora el rendimiento del combustible, ¿no? Ya ayuda a reducir el contenido de azufre y compuestos aromáticos de la gasolina, porque de por sí te cuento que los compuestos aromáticos también son dañinos, para nosotros incluso. Mejora la combustión y evita, digamos, o reduce las emisiones de los tubos de escape, ¿no? En cambio, el que yo te comenté, el que, no, hay otro, el ETBE, que es un biocombustible, ¿ya? Es un biocombustible. ¿Qué cosa es un biocombustible? Digamos, es un poquito más amigable con el ambiente, ¿ya? Es un poquito más amigable con el ambiente, ¿ya? Y
proporciona incluso mucha más energía que el etanol, ya es, pero lo malo es que, digamos, no todos los, esto todavía está en un proceso, ¿no? En un proceso que no todas las personas o no todos los autos están preparados para poder utilizar este biocombustible, ¿ya? Esto es un bioetanol, por cierto, ¿ya? Esto es un bioetanol, ¿ya? Es un bioetanol. Eh, ¿Alguna pregunta aquí? Si quieres saber cómo se le llama esto, por si acaso, a esto se le llama éter etil terbutílico, ¿ya? Éter etil terbutílico. Pero es un biocombustible. Y esto sí ayuda bastante, pero como te dije, no todos los motores están preparados para esto de acá. Ahora, esto ya te comenté con el uso de agentes antidetonantes, ¿ya? Según este uso, tenemos combustibles más limpios y otros combustibles, digamos, que dañan más a la atmósfera, ¿no? Esto de acá reduce el PM10, el ozono, eso lo voy a ver la próxima semana, porque ya acá, la próxima semana vamos a ver qué cosa es el PM10, qué cosa es el ozono y todo lo demás. Ahora, el gas natural. El gas natural también es otro, digamos, otro recurso, ¿ya? Otro recurso. Pero el gas natural, ¿ya? Es una fuente de energía, ¿no? Que nosotros obtenemos o nosotros sabemos que tenemos el gas de camisea, ¿no? Por ahí has escuchado del gas de camisea. Es una gran reserva y tiene, o bueno, nos podría proporcionar o proporciona mucha energía, ¿no? Su reserva es casi, digamos, muy comparable a las reservas de petróleo, porque nosotros recuerdan, no sé si te comenté, no creo que no, ¿no? Creo que ustedes de pronto que nosotros tenemos petróleo, ¿no? ¿Saben que nosotros tenemos petróleo? En la selva o en la parte norte tenemos petróleo. De mala calidad, pero ya tenemos petróleo. ¿Ya? Igual también tenemos gas. También tenemos gas de camisea, ¿no? El gas de camisea. Es un gas natural y es un hidrocarburo mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano y normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico y helio. Y bueno, se forma por varias capas de plantas en descomposición y materia animal que se exponen a calor intenso y presión baja bajo la superficie de la Tierra, ¿no? Durante millones de años. Entonces tenemos este gas natural que básicamente acá tiene su composición. Esto es muy importante, como te dije, es metano básicamente, pero también tiene por ahí etano, propano, butano, pentano, hexano, nitrógeno, gas carbónico, entre otros. El propano, ya, el propano y el butano son los que van a formar o que va a formar el GLP. ¿Qué es el GLP? El gas licuado, ¿no? El gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo. ¿Ya? Entonces con eso, finalmente sí, hemos acabado, aunque no parezca, pensé que no iba a acabar, en serio. Ya hemos acabado con la clase del día de hoy. Eh, por acá vas a realizar tu examen. No te preocupes. Felizmente que acá no hay para resolver ni nada por el estilo. Ahora te paso las claves de las preguntas que he dejado. Ya está habilitado su examen. Ahorita lo acabo de colocar. A ver, déjame ver ya. Déjame ver si he hecho todo lo que...
Sí, eso sí está tal cual. La uno está tal cual en la teoría, que la tienen, por cierto. Mm, mm, también. Chispas, en la B me he puesto la clave. Rayos, no te lo pongo. Sí, sí está fácil.
Chicos, un favor, la próxima semana probablemente también nos vamos